Ok, jóvenes, buenas tardes con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, muy amable. A ver, listo. Entonces vamos a iniciar ya propiamente con el contenido de la asignatura y vamos a guiarnos un poco en el PEA, ¿no? Vamos a iniciar nuestra asignatura con la parte de introducción, ¿no? De la electrónica de potencia, ¿sí? Y en una primera etapa y en una segunda etapa dentro de esta misma unidad introductoria, hablar sobre los dispositivos semiconductores de potencia, ¿sí? Eso es la parte con la que se inicia esta asignatura, lo que se tiene planificado. Entonces vamos a empezar con esto. Listo. Vamos viendo. Electrónica, la electrónica de potencia. ¿Ya? ¿Por qué es necesario convertir? Acuérdense, la electrónica de potencia, la principal aplicación es la conversión de la energía. ¿Sí? Esa es por la razón de ser de la aplicación de la electrónica de potencia. ¿Ya? La conversión de la energía. Ahora vienen las preguntas. ¿Por qué es necesario convertir la energía? ¿Ya? ¿Por qué es necesario convertir la energía? Ustedes saben que nuestra generación, o mejor dicho, la generación de la electricidad, puede ser de un tipo, ¿no? ¿Ya? La generación. La transmisión es de otro tipo y la distribución es de otro tipo. Y necesitamos adaptar entre cada una de estas etapas. ¿Ya? Ahí es donde que entran los convertidores de energía eléctrica. Entonces, adaptación entre generación, transmisión y distribución. Los equipos electrónicos tienen distintas características. ¿Ya? Ese es otro por qué es necesario convertir. Nosotros habíamos hablado que todo equipo electrónico requiere de voltaje continuo, ¿no es cierto? De voltaje DC. Todo equipo electrónico, miren, ahí está la fotito del celular, aquí. Ya, ese celular o esta laptop de por acá, ¿ya? O el robot, el brazo robótico que está por acá. Estos elementos, estos equipos funcionan con voltaje DC, pero en nuestra distribución de la energía nosotros no tenemos voltaje DC en los tomacorrientes, nosotros tenemos AC. Entonces, debido a que existen equipos electrónicos que tienen de diferentes características, es necesario convertir la energía eléctrica. ¿Por qué también es necesario convertir la energía eléctrica? Debido a que los procesos industriales emplean la energía de diferente manera. ¿Ya? Si ustedes van a, yo que sé, refinería, van al oleoducto, al OCP, todas las partes de control del proceso van a utilizar motores eléctricos. Aquí está un motor eléctrico. ¿Ya? Y este motor eléctrico por lo general es en media tensión, ¿sí? Estamos hablando de 4160 voltios, ¿ya? Trifásico, ¿ya? De potencias medias. Entonces, esa es la característica que utiliza esa industria. Pero si nosotros tuviéramos una industria de producción donde utilizáramos brazos robóticos, estos brazos robóticos, los motores que se utilizan en los brazos robóticos, no son motores AC, son motores DC. Entonces, pongámosle, este es AC en la industria petrolera. Acá en la industria de manufactura, en cambio, aquí utilizamos motores DC. ¿Ya?
Entonces, por eso es necesario convertir la energía, porque los procesos industriales emplean la energía de diferente manera. Miren, aquí tenemos un tren eléctrico, aquí tenemos una plataforma de producción de petróleo, aquí tenemos estas máquinas en minería, estas máquinas de acá, máquinas que son gigantescas y utilizan motores AC, motores eléctricos para poder funcionar. Miren estas fábricas inmensas que mueven estos rodillos inmensos, ¿sí? También necesitan sus características de voltaje. En medicina, miren, en medicina también tiene un campo de acción, ¿sí? Diferente. Cada proceso industrial emplea energía de manera diferente. Entonces, por eso es necesario convertir la energía eléctrica. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer preguntas. Vamos con Alexis Camacho. Buenas tardes, mi estimado. Dígame, ingeniero. Dígame usted, ¿por qué ha sido necesario convertir la energía eléctrica? Porque mediante digamos, la conversión de la energía eléctrica podemos utilizar herramientas así como la que usted está explicando, ingeniero. Ya, pero una en específico. Por ejemplo, digamos en los autos, por ejemplo. Ya. En los autos se utilizan motores, por lo general motores de inducción, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces es diferente a otras aplicaciones, ¿sí? A otros equipos electrónicos o eléctricos, ¿no? Ya, listo, gracias. Vamos con Ángel Arboleda Angulo. Presente, ingeniero. Listo, mi estimado. A ver, dígame, algo que le haya quedado en claro de por qué es necesario convertir energía eléctrica. Porque todas las máquinas no son iguales Eso. y no consumen todas la misma energía, por eso es necesario convertirla. Perfecto. Muy bien, gracias. Vamos con Carlos Plaza. ¿Me confirma si me escucha, por favor, Carlos Plaza? No, parece que no está. Fabricio Quiñones, ¿me confirma, por favor, si me escucha? Buenas tardes, profesora. Sí, la escucho. Ok, listo. Vamos viendo nuestra distribución de la energía eléctrica, ¿no es cierto? Porque nosotros generamos, transmitimos y distribuimos. ¿Qué tipo de energía es la que generamos, la que transmitimos y la que distribuimos? ¿Qué características tiene? Característica. Para ser más concreto, ¿es alterno o continuo? La que distribuimos, profe. Ajá. La energía que se distribuye a todas nuestras casas, ¿es alterna o continua? O sea, alterno, profe. Es alterno, ¿no es cierto? Sí, Ya, porque pero toda la parte electrónica no necesita alterno, necesita DC. ¿Por qué nosotros no generamos, transmitimos y distribuimos voltaje DC en vez de voltaje AC? ¿Por qué cree usted que sea eso? digo, porque tiene distintas características, profe. ¿Cómo cuáles? Está bien, tanto la alterna tiene sus características, la DC tiene sus características, pero dígame una por las que no estemos nosotros utilizando, ¿no? La pregunta es hasta por demás lógica, ¿no? Si casi la mayoría de cosas que utilizamos funciona con DC, ¿por qué generamos, por qué transmitimos y por qué distribuimos en AC? ¿Alguien de ustedes ha visto el famoso reportaje de la guerra de las corrientes, ¿no? Acuérdense que esto es un estándar, ¿no? Lo de generación, lo de transmisión y distribución.
es un estándar que se adoptó a nivel mundial, ¿ya? Pero en un inicio, cuando se estaba generando, se estaba produciendo energía eléctrica, ¿sí? Hubo una guerra entre los dos famosos inventores, ¿no? Por un lado estaba el que inventó el foco, Thomas Edison, y por el otro lado estaba Nikola Tesla, el uno partidario de la corriente DC, el otro de la corriente AC. Al final del día, el sistema de generación, transmisión y distribución que se hizo estándar, que ganó esta famosa guerra, es Nikola Tesla con el voltaje alterno. ¿Pero por qué? Si todos los elementos, todos los implementos que nosotros tenemos en la actualidad funcionan con DC, ¿por qué ganó el AC? Porque puede viajar a mayor distancia. Exactamente. Con AC, ¿nosotros qué hacemos? Elevamos el voltaje, ¿sí? Tenemos las subestaciones elevadoras. Generamos voltaje en cierto nivel, ¿ya? Pero para transmitir elevamos el voltaje. ¿Qué pasa cuando elevamos el voltaje? A mayor voltaje, acuérdense que la potencia, la energía no se crea ni se destruye, la potencia tiene que mantenerse, ¿no es cierto? La potencia, digamos que es igual a voltaje por corriente, vamos a ponerle por acá. La potencia en su expresión más básica, ¿no? Digamos que es voltaje por corriente, ¿ya? ¿Qué pasa? La potencia tiene que mantenerse constante, ¿sí? La potencia tiene que permanecer constante. Entonces, ¿qué pasa si matemáticamente en esta fórmula, si yo elevo el voltaje para que no se altere este valor tiene que quedar tal cual, para que no se altere este valor, ¿qué tiene que suceder? Que la corriente disminuye, ¿sí? Vamos poniendo números. Si aquí nosotros tenemos un valor de 100, ¿ya? Esto es igual, pongámosle a 100 por 1. ¿Ya? Vamos viendo, para que se mantenga 100 de este lado, si es que yo bajo este número, pongámosle 10. Estoy bajando, ¿no? Era 100, ahora es 10. ¿Por cuánto tengo que multiplicar para que se mantenga el resultado de 100? Tengo que multiplicarle por 10, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Yo aquí al voltaje le estoy disminuyendo, pero la corriente, en cambio, se está incrementando. Esa es la única condición para que este valor permanezca constante. Entonces, si nosotros elevamos el voltaje, la corriente va a ser más pequeña. Y acuérdese que lo que produce pérdidas, ¿sí? Lo que produce pérdidas es la corriente. Acuérdese de la resistencia eléctrica, ¿no? Acuérdese de la definición de resistencia. ¿Qué era? Era la oposición al paso de la corriente, ¿ya? Los cables conductores tienen resistencia, claro. Imagínese la longitud de tanto cable que existe para distribuir. Sería una resistencia bien grande, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros elevamos el voltaje? La corriente disminuye. Si la corriente es bien baja, entonces las pérdidas no son tan considerables, ¿ya? Por eso es que lo que dice el compañero es verdad. Se puede transmitir a mayor distancia, pero gracias a esta explicación de aquí, gracias a esta condición de aquí se puede hacer eso. Gracias a que elevamos el voltaje, disminuyendo la corriente para disminuir las pérdidas. Pero ¿qué pasaba con el voltaje DC? Usted al voltaje DC no puede elevarlo así tan fácilmente, ¿ya? Lo que significa que va a haber una corriente grande circulando. Y a diferencia del voltaje AC, el voltaje AC es más superficial, ¿no? El voltaje AC es superficial. Por eso es que, ¿qué cables utilizamos en las líneas de transmisión?
Son hilos trenzados, ¿no es cierto? Son hilos trenzados de aluminio con alma de acero para que mantenga, ¿sí? Mientras más hilos haya, más superficie tenemos y más conducción va a haber. Pero ese es en el caso del AC. En el caso del DC, ya no es este tipo de cable. Aquí en el caso del DC es una barra sólida, ¿ya? Porque ahí se transmite de mejor manera el voltaje. No sé si han tenido la oportunidad de ver las líneas que alimentan al trolebús en la ciudad de Quito. Son varillas de bronce, de cobre, que está todo a lo largo donde se va conectando la antena del trolebús. Imagínense si hubiera ganado la guerra de las corrientes, si hubiera ganado la corriente directa. En vez del cable de aluminio que tenemos colgado de poste a poste, serían varillas de cobre que debían haber colocado. Hubiera llegado a la inauguración, ¿no es cierto? Al siguiente día ya ese cobre lo hubieran robado, que da miedo, y lo hubieran convertido en pailas y en otras cosas más. ¿Ya? Entonces miren, es por la facilidad de transmisión que se utiliza la corriente alterna, el voltaje alterno. ¿Ya? Por eso, por estas características, bueno, es lo que cuenta la historia, que ganó el estándar, ¿no? Ahora ya es un estándar para la generación, la transmisión y la distribución. Entonces, como nosotros generamos, transmitimos y distribuimos de una manera, pero los equipos utilizan la energía de otra manera, por eso necesitamos nosotros convertir la energía. ¿Ya? ¿Preguntas? Por favor, si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, hágala nomás. Me corta, no hay ningún problema. Avancemos. Dígame. Profesor, Novillo, ingeniero, perdón. Sí, dígame. A mi punto de vista, creo yo que no está de más no decirle que la corriente directa es más inofensiva que la alterna. No. No, No. de hecho no tiene que ver nada con corriente alterna o con corriente directa, sino con la magnitud de la corriente. Sea alterna o sea directa, si pasa me parece que es de los 30 o 60 miliamperios, me parece que es, no me acuerdo exactamente. Si pasa de ese valor, ya le afecta a usted, le afecta en la salud, independientemente de que sea corriente alterna o corriente directa. Es la cantidad de corriente la que a usted le mata. Y no se necesita mucha corriente para que le mate, ¿no? Ahora, ustedes, aquí una consulta que les hago, ¿no? Creo que casi todos hemos tocado, ¿no? Hemos tocado un cable vivo y nos ha pasado la corriente. ¿Ya? El 110, de hecho hay personas que van y cogen la fase y les pasa la corriente y le aguantan, ¿no? Pero se han escuchado casos de que se han electrocutado con el 110. ¿Por qué será? Por la conducción que hacen, cierran circuitos, ellos no están aislados, mejor dicho, hacen tierra. ¿Ya? No están tan aislados, ¿no es cierto? Esto es importante saber. Primero, cómo usted está tocando. Pero hagamos un dibujito bastante básico, ¿no? Digamos que por aquí está una mesa. Vamos a dibujarle con otro color. Ya, la mesa de trabajo, por aquí está un equipo eléctrico, por aquí tiene electricidad, ¿no es cierto? Ya. Y usted por ahí salió tocando, ¿no? Salió tocando el voltaje vivo. Y por aquí, entre su codo, por aquí tocó la mesa. Entonces, ¿cuál es la parte que está involucrada en la circulación de la corriente? Solamente es esta parte de aquí.
¿sí? Del punto donde usted tocó y el punto donde está descargando a tierra. Entonces aquí se centra toda la circulación de corriente. ¿Le pasa corriente? Sí. ¿Usted salta? Sí. ¿De pronto grita? Grita. Pero no se muere. ¿Ya? Ahora, si es que usted es atravesado... Ay, perdón, ya borré lo que no era. ¿Ya? Si a usted en cambio toca una línea, digamos, con la cabeza, cambiémosle de color. Por acá tenemos la línea. Y digamos que usted toca aquí con la cabeza, toca la línea. Y son sus pies los que están tocando tierra, están haciendo tierra. Entonces miren, aquí la corriente atraviesa todo su cuerpo, acá atraviesa desde la cabeza hasta los pies. ¿Ya? Aquí todo el cuerpo es atravesado por la corriente para que haya descarga. Ahora, en este caso, todavía falta aclarar más. En este caso es algo puntual, ¿no? Ahí ya le volé la cabeza al... Ya. Hasta el momento es algo puntual, ¿no? Un punto en la cabeza y un punto en el pie. Pero ahora dígame usted, si es que usted todo el cuerpo, si es que está mojado. ¿Sí? Digamos que usted está mojado. Está mojado, todo el cuerpo está mojado, está en agua. ¿Ya? Y ahí usted topa el voltaje. Ahí la corriente no está ingresando a su cuerpo de manera puntual. Ahí la corriente está abarcando toda la superficie de su cuerpo y está absorbiendo la mayor cantidad de corriente posible. Ahí es donde que usted se muere. Por eso es que la típica, ¿no?, de las películas. Usted está en una bañera, todo el cuerpo está sumergido en el agua y le botan un radio prendido. Se muere. ¿Ya? Pero si usted está seco y toca el 110, le pasa la corriente, sí, pero no se muere. Es por la cantidad de superficie, ¿sí?, que está involucrada en la circulación de la corriente. ¿Ya? Pero no depende del tipo de corriente, depende de la cantidad de corriente que circula. Usted puede tener un amperio tanto en corriente alterna como en corriente directa, y un amperio es demasiado para la persona. Y con menos de un amperio usted ya está muerto. ¿Ya? Entonces, eso como aclaración, ¿no? De que la una es más inofensiva que la otra, no. Eso forma parte de la historia, ¿no? Eso fue lo que Thomas Edison alegaba respecto a la corriente alterna, de que la corriente alterna mataba, pero no era así. Es la cantidad de corriente la que mata, sea alterna o continua, es la cantidad lo que mata. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra inquietud. ¿No? Ok, avancemos un poquito Yo, más. profesor. Para la conversión de la energía utilizamos un convertidor estático de potencia. ¿Qué es un convertidor estático de potencia? A ver. Dice que es un circuito electrónico formado por semiconductores y componentes pasivos, condensadores e inductancias. ¿Ya? Es un circuito electrónico formado por semiconductores y componentes pasivos, condensadores e inductancias. Aquí les hago una pregunta, ¿quién me responde? Un transformador, si decimos que un convertidor de energía convierte de un tipo en otro, ¿sí?, o modifica los valores, ¿un transformador es un convertidor o no es un convertidor? No, ¿Quién me dice? Yo, Ronald Gijón. Ya, no, ¿por qué? Porque como estamos hablando de convertir la energía, el transformador lo que hace, no hace el mismo efecto del convertidor, es decir, que el transformador nos bota, por así decir, la misma corriente, hace
no nos bota corriente en DC, que es lo que nosotros queremos. Ya, es una característica válida, sí, pero la principal, ¿qué define a un convertidor? Mire lo que dice, es un circuito electrónico formado por semiconductores. ¿En qué parte de un transformador nosotros tenemos semiconductores? En ninguna parte. Un transformador es una bobina de un lado primario y otra bobina del lado secundario unidos por un núcleo. Eso es un transformador, ¿no es cierto? ¿En qué parte de un transformador cumplimos con que es un circuito electrónico? En ninguna. ¿En qué parte encontramos semiconductores? En ninguna. Entonces, por definición, un transformador no es. Y es verdad lo que dice el compañero. Un transformador eleva o disminuye el voltaje, tratando de mantener en lo posible la potencia, ¿no es cierto? Tratando de mantener la potencia, eleva o disminuye el voltaje. Pero sigue siendo de las mismas características, o sea, es alterno, sale alterno. Es de 60 hercios, sale de 60 hercios. Pero en cambio un convertidor de energía entra a C y sale de C. Entra a C de 60 hercios y puede salir a C de 1200 hercios. ¿Ya? Entonces eso es un convertidor. ¿Ya? Y por tal razón el transformador no es un convertidor. Listo, dice, su función es convertir la potencia eléctrica de un estado fijo, amplitud y frecuencia, a otro arbitrario. Puede ser incluso variable. ¿Ya? Entonces vamos entendiendo un poquito mejor esta parte. ¿Ya? Si yo tengo AC por acá, digamos, voy a dibujar el convertidor como un cuadrado, ¿no es cierto? Digamos que es un convertidor AC. AC. ¿Ya? Un convertidor entra alterno y sale alterno. Ya, pero digamos que acá nosotros tenemos esta señal 110 voltios 60 hercios. Y acá la salida, en cambio tengo esta señal que puede ser 60 voltios 1.2 kilohercios. Ahí viene la diferencia. Ya, ahí sí es un conversor. Como dice, puede modificar o modifica, dice, la potencia eléctrica. Pasa de una amplitud y frecuencia determinada a otra amplitud y frecuencia que puede ser fija o puede ser variable. ¿Ya? Entonces estamos cumpliendo con lo que dice la definición de conversor de potencia, ¿no es cierto? El conversor estático de potencia. Ok, vamos. Las figuras de mérito en la conversión de potencia son la eficacia, la calidad de la energía, el costo, la confiabilidad y la densidad de potencia. Acordaránse de esto, ¿no? Muchos de estos ya son preguntas de examen. Son cosas que tienen que ser entendidas. ¿Qué es lo importante en un convertidor estático? ¿Qué parámetros es importante? La eficiencia, la calidad de la energía, el costo, la confiabilidad y la densidad de potencia. Eficiencia, que no haya pérdidas. Calidad de la energía, que si estoy convirtiendo de un voltaje DC, de una batería de carro, estoy sacando 110 voltios, 60 hercios. Que ese voltaje sea sinusoidal. Y eso es calidad de la energía, que no tenga armónicos, que no tenga transientes en la red que vaya a dañar mi equipo. Eso es calidad de la energía. Costo. El costo, que no sea muy elevado. De hecho, ya vamos a ver, en los convertidores estáticos
son de costos elevados. Por eso es que hay que tener presente este parámetro, el costo. La confiabilidad, que el equipo sea confiable, que mantenga los parámetros eléctricos a lo largo de su tiempo de vida útil. ¿Sí? Y la densidad de potencia, los niveles de potencia a los cuales se manejan. ¿Ya? Miren, aquí nosotros te podemos ver varios ejemplos, ¿no? Aquí tenemos un adaptador que utilizamos para conectar nuestra laptop o los cargadores de nuestros celulares, ¿no? Es de 110, es de alterna a continua, pero la potencia es bien pequeñita. Acá ya tenemos la fuente de una computadora, ya es un poquito de mayor potencia. Acá tenemos, este es más seguro que es un variador de velocidad de motores, ¿ya? Entonces ya maneja potencias más grandes. Acá ya tenemos tableros, miren, tableros completos, y este tablero que ahí parece pequeño, pero esto sí llena un espacio grande, ¿ya? Que también son variadores, pueden ser variadores de velocidad, de motores eléctricos de media o alta tensión. Miren, entonces se manejan diferentes potencias en los convertidores. Y a eso es a lo que se refiere con la densidad de potencia. Entonces acuérdense, eficiencia, calidad de la energía, costo, confiabilidad y densidad de potencia. Desde ya le digo pregunta de examen. Vamos, Profesor, dígame, y eso convirtió en desventaja. perdón, no le escuché muy bien. ¿Me repite, por favor? Digo que si esos convertidores no tienen desventaja, digamos, algún daño Ya que vamos se a le ver las pueda ocurrir. desventajas, ¿no? Una de las primeras desventajas es el costo. ¿Ya? No es lo mismo que usted arranque un motor eléctrico de manera directa a que utilice un variador de velocidad. Un variador de velocidad es mucho más costoso que un arrancador directo. Entonces, una de las desventajas principales es el costo. Por eso está dentro de esto de aquí, ¿no? Ya vamos a ver más adelante ventajas y desventajas. Por el momento estamos viendo las generalidades nada más. ¿Ya? ¿Qué más dice? El tipo de convertidor a emplear dependerá fuertemente de la aplicación industrial. ¿Sí? Si estamos hablando de electrodomésticos, este es el tipo de equipos que necesitaremos. Si estamos hablando de equipos de cómputo, estos serían los elementos. Si estamos hablando de control de motores pequeños, esto es lo que tendríamos que ver. Y si estamos hablando del control de motores industriales de una planta grande, y estamos hablando de todo este tablero de aquí. ¿Ya? Entonces, el tipo de convertidor a emplear dependerá fuertemente de la aplicación industrial. Ya, y me parece que por hoy vamos a quedar hasta aquí. ¿Por qué? Porque esto de acá es la base de todo un accionamiento eléctrico. Y aquí tienen que entender bien esto. ¿Sí? Este ya de cajón, otra pregunta de examen. ¿Cuál es, sí, la composición de un accionamiento eléctrico? Desde que usted conecta, esto es lo que usted tiene, ¿no es cierto? La red eléctrica, el tomacorriente. Y acá tiene su compresor, su ventilador, su motor, ¿sí? Acá tiene la carga mecánica. ¿Qué hay entre la conexión eléctrica y la carga mecánica? Todos estos elementos, cómo funcionan, cómo se interrelacionan entre sí, eso es el accionamiento eléctrico. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver de manera más detallada y clara el día de mañana. ¿Sí? ¿Por qué? Vuelvo y repito, esto es pregunta de examen fija, ¿no? Listo, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. A ver, vamos, antes de olvidarme, vamos con la asistencia. De hecho, ya me estaba olvidando. Vamos con la asistencia.
Listo, me ayuda contestando, por favor. Vamos. Hora es 23. Listo. Arboleda Gracias. Ángel. Presente, ingeniero. Gracias. Ávila Shuni. Mayerly. Presente, dice por interno. Ah, ya, gracias por avisarme. Pone Pedro. Presente, ingeniero. Gracias. Calva Pamela. Calva Pamela. No, Europa, ¿no podemos agregar lo que ya está presente? perdón. No sé si me repite, no le Y alcancé. nos vamos a retirar ya lo que vieron presente. Ah, sí, porque ya se acaba la hora. Camacho Delgado. Alexis. Presente, ingeniero. Gracias. Casares Samuel. Presente, ingeniero. Cáceres. Gracias. Ah, perdón, Cáceres. Ah, que aquí dice Casares, ¿no? Es con tilde la Cáceres. Ah, Cázares. Ya, ok. Espinosa Karen. Presente, profesor. Gracias. Guevara Dayeisi. Presente, profesor. Gracias. Gijón Ronald. Presente, ingeniero. Gracias. Plaza Carlos. Presente, ingeniero. Gracias. Quiñones Galo. Presente, profesor. Ok. Salazar Luis. Salazar Luis. No. Ok, listo. Constancia, ¿no? La asistencia del día de hoy. Para que no haya inconvenientes. Listo, jóvenes, entonces eso es todo por el día de hoy. Nos estamos viendo el día de mañana para continuar con la asignatura. Que tengan una buena tarde. Yo le iba a preguntar una inquietud, profe. Dígame, dígame. Ya, de que si los trenes eléctricos solamente funcionaban con corriente continua o también se le podía poner corriente alterna, profe. Va a depender del tipo, ¿no? De los trenes. Los tranvías funcionaban igual que los trolebuses, funcionan con voltaje de seno. Pero ahí sí va a depender. Hay unos trenes de levitación que tienen ahí, me parece que en Estados Unidos, algo así. Esos trenes, en cambio, ya utilizan un campo magnético como medio para moverse. Entonces, va a depender, ¿no? No todos los trenes eléctricos son iguales. Pero ya vamos a ver un poco respecto a eso. ¿Sí? Justamente eso está dentro de la parte introductoria, entonces vamos a ver las aplicaciones. Vamos a entender la importancia que tiene la electrónica de potencia en la industria, en el mundo actual. Vamos a ver de los vehículos eléctricos, vamos a ver de la generación eólica, de todo eso vamos a ver, porque ahí se aplica todos estos elementos. ¿Sí? Entonces, Ya, listo, profe. ya, ok, listo. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Ya, Ya, gracias, jóvenes, gracias con todos, que tengan buena tarde. Igualmente, profe. Gracias.